Ray, la otra parte del conflicto, teniendo en cuenta la política exterior de Estados Unidos, es lo que está ocurriendo en Asia Occidental en torno a Irán. Estados Unidos está reforzando su presencia militar alrededor de Irán e intenta ejercer presión económica, militar y socialmente, de todas las formas posibles, para someter al gobierno a una tensión enorme. Pero por otro lado, también se ve el papel de Israel, Benjamin Netanyahu, cada vez que hay conversaciones o negociaciones entre Irán y Estados Unidos. Se observa a los negociadores, ya sabes, Steve Witkoff y Jared Kushner, yendo a Israel antes de las conversaciones. Y después de las negociaciones, los ves hablando con Netanyahu. Luego Netanyahu va a Estados Unidos, coordinando todo. Ves venir una guerra entre Irán y Estados Unidos. Porque por un lado, si observas la situación lógicamente ahora mismo, lo último que necesita Estados Unidos es una nueva guerra en Oriente Medio. Lo último, lo muy, muy último. Porque no va a ser una guerra rápida. Va a ser una guerra de desgaste, algo parecido a lo que llevamos presenciando más de 4 años en Ucrania. ¿Cómo ves la situación, la escalada en Oriente Medio? Me alegra que lo preguntes. Sería realmente mala suerte, una mala imagen, como se dice hoy en día, estar involucrado en una guerra con Irán justo cuando se acercan las elecciones de mitad de mandato. Ahora bien, creo que Trump y su gente de ICE y otros están haciendo preparativos para asegurarse de que las elecciones de mitad de mandato o bien no se celebren o bien resulten más favorables de lo que normalmente sería el caso. Así que eso es una cosa. La otra es que los estadounidenses están hartos de la guerra. Otra guerra en Oriente Medio. Y como señalas con razón, no hay perspectivas de repetir la guerra de 12 días de junio, ¿de acuerdo? Los iraníes han dejado eso claro. Ahora bien, ¿cómo empezó todo esto? Voy a abordarlo desde el punto de vista de un analista de inteligencia, ¿de acuerdo? También estuve 2 años en inteligencia del ejército. La inteligencia militar no es una contradicción en los términos. La inteligencia militar funciona y es realmente valiosa, porque sin ella no se pueden hacer juicios políticos. Pero depender únicamente de la inteligencia militar puede llevarte por mal camino al no dar el peso adecuado a las consideraciones políticas. Déjame darte un ejemplo. Cuando trabajaba en la CIA, en la división de análisis, ¿vale? No estábamos derrocando gobiernos, ni torturando a nadie, ni nada por el estilo. Éramos analistas. Y durante la mayor parte de mi carrera podía decir las cosas tal como eran. Fui analista soviético, luego jefe de la sección soviética y más tarde jefe de la sección de política exterior. Así que podíamos decirles a nuestros líderes lo que pensábamos. Ahora bien, cuando llegaron Casey y Bobby Gates, nuestros líderes decían, bueno, no, los rusos son realmente malos. No se les podía confiar, y ni siquiera se pensaba que fuera posible hacer control de armas con ellos. Bueno, algunos de nosotros conseguimos llegar a personas como el secretario Shultz y el vicepresidente George H.W. Bush. En resumen, lograron convencer a Reagan de que nosotros, la minoría, los disidentes de la CIA, teníamos razón, que era posible negociar con Gorbachev. De hecho, tengo una pequeña anécdota sobre cómo enseñé al vicepresidente George H.W. Bush a pronunciar Gorbachev. Bien, quizá esto funcione. Me dice, sí, basura, basura. Ya sabes, Rusia, tú enseñaste Rusia, ¿cómo se dice? Así que le dije, es fácil, señor vicepresidente. Diga basura. Él dice basura. Ahora diga off. Ahora pronuncie off como la parte acentuada y dígalas juntas, Gorbachev. Lo ha conseguido, señor vicepresidente. Es Gorbachev. Ahora, puedo explicar la ortografía, la razón por la que la E sin acento se convierte en Jev al final. Pero mire, lo ha entendido, ¿verdad? Sí, no necesito más, Gorbachev. Fue el único que lo pronunció bien. Reagan lo intentó, pero seguía diciendo Gorbachev. En fin,
El vicepresidente Bush era alguien a quien se podía convencer. Le conocía de cuando estuvo en la CIA aquel año del 75, ¿de acuerdo? Solía informarle entonces sobre distintos asuntos. Así que trabajaron con Reagan, y del imperio del mal, en el plazo de un año, teníamos el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, por el amor de Dios, que eliminaba toda una categoría de armas nucleares de alcance intermedio y corto. Nunca pensé que eso sería posible, pero lo fue. I never thought that would be possible, but it did. They were destroyed in place, and my friend Scott Ritter Fueron destruidos en el lugar, y mi amigo Scott Ritter fue el primero en llegar para verificarlo, en ese lugar espantoso llamado Votkinsk, en los Montes Urales, para asegurarse de que realmente estaban siendo destruidos. Así que lo que quiero decir aquí es que se necesitan ambas cosas. Se necesita gente que observe las cosas desde una perspectiva más amplia. Organizativamente, en aquellos tiempos, yo trabajaba en la Oficina de Inteligencia Actual. Eso era básicamente inteligencia política. ¿Necesitábamos aportaciones militares? ¿Necesitábamos aportaciones económicas? Por supuesto que sí. Esa era una oficina aparte, la Oficina de Investigación Económica y la Oficina de Investigación Estratégica. Los de investigación estratégica hacían el análisis militar, los de economía hacían su parte. Bien, entonces, ¿dónde se unía todo eso? Okay, so where did it come together? Well, it came together with the front office, the head. Bueno, todo se organizó en la oficina central. El jefe del departamento, el subdirector de inteligencia, como lo llamábamos. Él decía, de acuerdo, ¿qué opinas? De acuerdo, ¿qué opinas? Y teníamos libertad total para decir lo que pensábamos. Y luego él decidía cuál era el análisis más coherente. Una vez ocurrió así. Teníamos pruebas de que los chinos, durante la guerra de Vietnam, estaban impidiendo que el armamento soviético pasara por China hacia Vietnam para apoyar al Movimiento de Liberación Nacional y a Ho Chi Minh. Obtuvimos esa información por medios muy técnicos, ¿de acuerdo? Y yo dije, Dios mío, si algo demuestra que los chinos y los rusos se odian y ni siquiera cooperan para apoyar a su socio ideológico, es esto. Partner, well, it's this. The Chinese analyst said, no, that could never happen. The Chinese would El analista chino dijo, no, eso nunca podría pasar. Los chinos nunca, jamás harían eso. Pues bien, finalmente obtuvimos información aún más concluyente. No se permitía que los aviones despegaran de lugares justo al norte de China y la Unión Soviética. Así que existía esa fricción, pero la fricción podía resolverse al más alto nivel. En cuanto a Vietnam, ocurrió algo similar. Mi colega Sam Adams, por cierto, Sam estaba en el mismo programa de formación de oficiales jóvenes que Graham Fuller, y yo era auténtico. Salió de Harvard, fue a la Facultad de Derecho de Harvard, no le gustó estudiar Derecho y bajó para unirse a la gente que estaba en esta nueva CIA. Ahora, él contó el número de comunistas vietnamitas armados. Eso no se había hecho antes. We're talking 1964. Estamos hablando de 1964, cuando cada uno recibió su cartera. La mía era Rusia y China, Rusia y el resto del movimiento comunista. La suya era Vietnam. Cuéntalo, Sam. Mira cuántos hay. No hemos tenido una estimación desde que los franceses se marcharon en 1954. Así que, para meterse en una guerra de ese tipo, bueno, para resumir, Sam contó entre 500,000 y 600,000 vietnamitas armados en el sur. De acuerdo. Pues bien, el general Westmoreland solo permitió que se informara de 299,000. Suena absurdo, ¿verdad? Le dije a Sam una vez, Sam, cuando un general está en guerra, no tienden a exagerar el número del enemigo en lugar de minimizarlo. Y él dijo, bueno, tienes que entenderlo. Los reporteros en Saigón no son los tipos más brillantes del mundo, pero saben hacer cuentas, ¿vale? Y hemos estado matando a 1,000 Vietcongs cada 2 semanas aquí, y ellos pueden sumar las cifras. Si de repente dijéramos, oh no, hay 500 o 600,000, Westmoreland no podría conseguir más tropas, ¿de acuerdo? Y así fue siempre, Ray. Era el 20 de agosto de 1967. Él dice, Ray,
llegó un cable del general Abrams, que era el adjunto de Westmoreland. Y ese cable decía, y cito, porque ahora se ha hecho público, no podemos revelar las cifras reales que Adams y otros han obtenido, porque hemos estado proyectando una imagen de progreso en esta guerra. Y no hay manera de añadir suficientes matices para evitar que la prensa en Saigón saque una conclusión errónea y pesimista. Punto. Fin de la cita. Le dije, Sam, ¿pudiste poner eso por escrito? Él respondió, lo leí esta mañana. Tienes que subir a la oficina del director. No hay difusión, pero sí. De acuerdo. Así que ahí estaba. En resumen, Sam hizo una estimación. Convenció a todas las agencias de inteligencia de Washington de que tenía razón, excepto al ejército, por supuesto, por culpa de Westmoreland. Hicimos la estimación. Convocamos a la Junta de Inteligencia de los Estados Unidos, unas 14 o 15 agencias en ese momento, presidida por el director Helms. Y cuando todo terminó, dijo, vamos a posponer esto. No vamos a seguir adelante con esta estimación. Nos llamó y le dijo a Sam, buen trabajo, Sam, pero no lo entiendes. Mi tarea principal, es proteger a la Agencia Central de Inteligencia. Y no hay manera de que pueda proteger a la CIA si me meto en una pelea con el ejército de Estados Unidos en plena guerra. Así que olvídalo. No vamos a hacer las cifras correctas. ¿Qué ocurrió 3 meses después? La ofensiva del Tet en todo el país. ¿Adivina con cuántas tropas del Vietcong? Oh, entre 500,000 y 600,000 personas. Johnson decidió que no se presentaría de nuevo. Así que lo que estoy diciendo es que si tienes un analista honesto, puedes presentar todo tipo de cuestiones, con aportaciones económicas y estratégicas. Y eso hicimos, preparándonos para las negociaciones originales del SALT en el 72, que dieron lugar al Tratado sobre Misiles Antibalísticos. Así que puede funcionar, pero también puede verse desviado por personas sin escrúpulos que creen que su trabajo es proteger a la agencia. La agencia probablemente tenía 1,000 agentes, 1,000 oficiales de caso en Vietnam, todos diciéndole a Westmoreland, sí, nos va genial, nos va genial. En otras palabras, debe prevalecer la honestidad. Y no solo la honestidad, sino también la capacidad de reunir al nivel más alto adecuado los aspectos económicos, estratégicos y políticos aquí. Ahora bien, la razón por la que explico todo esto es porque tenemos analistas militares increíbles y hablaste con 2 de ellos justo ayer. Larry, ¿de acuerdo? Larry Wilkerson y Larry Johnson. La cantidad de detalles que aportaron sobre el equilibrio de fuerzas fuera y dentro de Irán es increíble. ¿De acuerdo? Y la inteligencia militar es una condición sine qua non para tomar buenas decisiones. Pero hay que mirar atrás al pasado. Bueno, al pasado no tan lejano en este caso. ¿Qué pasó en junio? En junio los iraníes fueron engañados. Pensaron que Estados Unidos iba a hablar con ellos. En cambio, Netanyahu y luego Estados Unidos intentaron destruir sus instalaciones nucleares, ¿verdad? Eso fue en junio, hace medio año. ¿Cómo resultó eso? Pues, en cuanto los iraníes se recuperaron, empezaron a lanzar misiles contra Israel. Misiles que la cúpula de hierro, o la cúpula dorada, o la de platino, no sé qué tipo de cúpula tenemos ahora, no pudo detener. Los misiles Patriot, esos misiles alcanzaron objetivos muy sensibles. Estas cosas vuelan a 10 o 12 veces la velocidad del sonido. No hay defensa contra ellas. Todo el mundo lo reconoce. Entonces, ¿qué hizo Netanyahu? Llamó a Trump y le dijo, pide una pausa. Una pausa. Tiene que haber una pausa. Y Trump dijo, de acuerdo, hagamos una pausa. Y la pausa llegó. Ahora, Larry Johnson dijo ayer que no debería haber habido una pausa, que Trump debería haber dejado que Israel fuera aniquilado por todos esos misiles que Irán aún tenía y no lanzó. Así que eso es el pasado reciente. Mientras observo todo esto me digo, un momento, ¿quiere Israel ser aniquilado, usando los términos de Trump? ¿Existe ahora una defensa que impida que Israel sea aniquilado?
Oh, ¿acaso las bases estadounidenses en la zona quieren ser aniquiladas? ¿Qué dicen los estados del Golfo? Oh, no quieren que el presidente haga esto. Así que siempre he sido una especie de caso aparte aquí, como 1 entre 10, por lo que puedo ver, diciendo, mirad, hay razones por las que esto sería realmente estúpido, e incluso Netanyahu podría darse cuenta de ello. Esto entró en juego hace unas 3 semanas, cuando Netanyahu, entre otros, dijo, oh, aún no estamos preparados. No lo hagamos todavía, ya sabes. ¿Y ahora qué pasa? Trump empieza a negociar con Irán en Omán. Dios mío, y no solo eso, sino que le piden a Trump que comente al respecto. Dijo, oh, fueron muy buenas conversaciones las que tuvimos en Omán con los iraníes. Esto fue hace unos 10 días, ¿de acuerdo? Netanyahu llama a la Casa Blanca y dice, tengo que ir ahora, no puedo esperar otra semana, tengo que ir ahora. Así que el martes, creo que fue martes, quizá lunes, hace unos 4 días, se reúne con Trump en la Casa Blanca. Ahora todo el mundo sabe, porque Netanyahu lo ha dejado claro, que lo que quiere son 3 cosas. ¿De acuerdo? Ningún arma nuclear, 0 enriquecimiento de uranio y dejar de apoyar movimientos de liberación o terroristas en la zona. Esas son las condiciones. Si no las cumples, boom, esta vez vamos a aniquilar Irán, ¿de acuerdo? Sin sufrir ninguna represalia. Vaya, entonces, ¿qué pasa? Llega a la Casa Blanca, ¿y cuál es el resultado? El resultado solo lo declara Trump. Y lo que dice, las palabras de Trump, insistimos en que las negociaciones se lleven a cabo en Omán con los iraníes. No hicimos ningún otro compromiso con los israelíes. Punto. Fin de la cita. ¿Qué dice el comunicado final? No hubo ninguno. Y la tradicional rueda de prensa con Netanyahu, tampoco hubo. Quiero decir, no hace falta ser un analista excepcional para darse cuenta de que esto no salió bien, no le fue bien a Netanyahu. Ahora, Larry Wilkerson, por quien tengo gran admiración, dice que la última vez los israelíes sí amenazaron con usar un arma nuclear. Lo doy prácticamente por hecho, si Larry lo sabe y lo cree. Eso no es lo que nadie quiere, especialmente Trump, de cara a las elecciones de mitad de mandato. Entonces, ¿qué va a hacer Trump? Pues hará lo que siempre hace. Él preparará una situación en la que pueda hablar con los iraníes y decir, muy bien, no envié 1, envié 2 portaaviones. Y los iraníes finalmente han aceptado no desarrollar un arma nuclear. Enriquecimiento. Bueno, han dicho que están dispuestos a poner algo de uranio enriquecido en otro lugar, como en Rusia o en Turquía o algo así. Así que tenemos un acuerdo aquí. Y fue gracias a mis amenazas. Era una armada, no como la Armada Española. Ojo, esta era una armada estadounidense. Y eso fue lo que funcionó. Eso es totalmente posible. Apostaría a que así es como va a terminar esto. ¿Por qué? Porque los iraníes han dejado muy claro, como bien sabes, recién regresado de Teherán, que no van a hacer esa especie de truco mágico de, pedimos un tiempo muerto en lugar de aniquilar a Israel. Y Estados Unidos podría pensar que podrían hacer un ataque relámpago, entrar y salir como le gusta a Trump, pero eso no va a ser posible. Yo tomo las palabras de Nima al-Khorshid y de todos los demás militares que dicen, mira, esta vez no va a pasar. Si nos atacas, por muy precisos que sean tus ataques, olvídate de tus bases militares en la zona y olvídate de Israel, porque ya hemos demostrado el potencial que tenemos para enviar misiles que no se detienen y que no pueden ser interceptados hacia Israel. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer. Bien, entonces, ¿qué va a hacer Trump? Creo que va a ir a Omán, intentar hablar con los iraníes. Y al-Khorshid es el ministro de Asuntos Exteriores, ¿verdad? En Irán. Sí. Estuvo creo que pusiste un fragmento ayer. Va a irse. Hoy hemos sabido que va a ir a Ginebra. La próxima ronda de conversaciones será el martes en Ginebra. Pero una vez más, la gente de Omán será la mediadora entre las dos partes. Los omaníes irán allí y coordinarán las negociaciones en Ginebra. That's good news, Nima. I hope you agree.
Son buenas noticias, Nima. Espero que estés de acuerdo. Al-Khurshid no es ningún novato. Quiero decir, los ministros de Asuntos Exteriores iraníes han sido sólidos y fueron testigos del Chotsepoa, el acuerdo conjunto para limitar el potencial nuclear iraní. Así que me parece que Trump va a jugar esta carta a pesar de los halagos de Netanyahu. Creo que Netanyahu está, no lo sé, la gente dice que está en una situación delicada a nivel interno. No puedo medirlo, porque otras encuestas muestran que los israelíes no están al 100%, pero sí alrededor del 70% a favor de lo que está haciendo. Así que creo que no se puede confiar en Netanyahu. Pero si Netanyahu vuelve a amenazar, como mencionó ayer Larry Wilkerson, amenazar con usar un arma nuclear en una situación extrema, bueno, creo que Estados Unidos lo tomará como debe. Es decir, no pongamos a Israel en una situación extrema. Y los pones en una situación extrema al atacar a Irán. Así que Al-Khurshid fue elocuente al decir, mira, yo luché en una guerra, soy veterano, creo que fui herido varias veces, ahora soy diplomático, prefiero el enfoque diplomático, y ahora vamos a Ginebra. En mi opinión, eso es una noticia maravillosa. Y aquí de nuevo solo deduciría la diferencia entre la inteligencia militar y la inteligencia político-económica general. Bien, económica. Si los iraníes cerraran el estrecho de Hormuz, estaríamos hablando de una catástrofe económica mundial. Eso es lo que tendríamos. ¿Han amenazado con hacerlo? Sí, lo han hecho. ¿Es una amenaza creíble? Pan comido. Pueden hacerlo fácilmente. Bien, ese es un aspecto aquí. Luego entra la cuestión política. ¿Quiere Trump verse involucrado en una guerra? No va a ser una guerra a corto plazo con Irán, especialmente con las elecciones de mitad de mandato acercándose. Y por último, pero no menos importante, los archivos de Epstein. Ahora, Trump está en lo que solíamos llamar, bueno, está metido hasta el cuello, por así decirlo. ¿Por qué? Ayer mismo, una abogada muy valiente, miembro del Comité Judicial de la Cámara, una congresista de Seattle, leyó los 47 nombres que el director del FBI había eliminado. Y el número 47 era Donald J. Trump, quien hizo más visitas a la isla de Epstein que nadie más, excepto el propio Epstein. Y todas estas personas, los acusadores, ¿cuántos testigos había en su contra? Había 37. Así que lo que Patel tuvo que darse cuenta es que la gente que trabaja en el FBI y en el Departamento de Justicia todavía tiene conciencia y le están siguiendo la pista. Suficientes de ellos para entregar, y es perfectamente legal según la ley, a los comités de supervisión de la Cámara y el Senado. Así que Trump está bajo una gran presión con este asunto de Epstein. Y sí, como pensé hace 3 meses, el posible chantaje de Epstein que los israelíes tienen explica la incapacidad de Trump para detener el genocidio y la hambruna forzada. Bueno, ahora mismo los israelíes probablemente tengan aún más sobre Trump. Pero no sé si la influencia es tan poderosa como antes, porque todos tenemos más información sobre Trump y está en documentos que muestran cosas terribles sobre él. Chicas jóvenes, ¿de acuerdo? Tenemos 3 hijas. Tenemos 6 nietas. La idea de que cualquiera de estas personas sea sometida a algo así es simplemente horrenda, ¿vale? Así que Trump tiene que lidiar con eso, ¿de acuerdo? Lo último que cualquier persona sensata en Washington querría es otra guerra en la que la gente pudiera empezar a pensar que Irán realmente no era una amenaza para Estados Unidos, que Irán es solo una amenaza percibida para Israel, y entonces nos vemos involucrados en otra guerra en nombre de Israel, como Irak, como otras guerras. Bueno, eso tampoco da buena imagen, si lo piensas bien, especialmente antes de las elecciones de mitad de mandato. Así que ahora soy más que optimista, quizá incluso 3/4 lleno, con estas negociaciones en Ginebra. Sí, están mediadas por los omaníes, supongo, ¿eh? De acuerdo, pero está bien, al menos están hablando, ¿no? ¿Existe la posibilidad de que Estados Unidos repita el mismo tipo de truco que hizo la última vez? Sí, la hay.
¿Hay gente en nuestro ejército que querría hacer algo así? ¿O los neoconservadores? Sí, los hay. ¿Trump tiene el control total? No, no lo tiene. Así que es un polvorín. Pero siempre he sido más optimista, pensando que el sentido común y la experiencia de junio durante la Guerra de 12 días acabarían imponiéndose. Y por último, tal como lo veo, después de la Guerra de junio, Trump le dice a la CIA, ¿podéis organizar una insurrección, derrocar al gobierno de Teherán? Y la CIA responde, como es tradición. And the CIA says, as tradition. Yes, sir, of course we can. We did that in 1953. Sí, señor, por supuesto que podemos. Lo hicimos en 1953. Los británicos nos ayudaron. Solo desempolvaremos los archivos y averiguaremos cómo hacerlo, sin problema. Así que lo intentan. ¿Y qué pasa? De repente, no pueden comunicarse con sus agentes. De repente, Starlink deja de funcionar, probablemente con la ayuda de los rusos. De repente, la supuesta insurrección se desvanece. E incluso Netanyahu dice, bueno, no lo hagamos ahora. Esperemos. Bien, entonces ahí está Trump. Va al ejército y dice, vosotros también estabais poco entusiasmados con esto. ¿Qué pensáis? Y el ejército le dice a Trump, así que la CIA te dijo ¿qué? So the CIA told you what? Oh, the CIA told me we could do this real quick attack. Oh, la CIA me dijo que podíamos hacer este ataque rápido y que habría una insurrección. ¿La CIA te dijo eso? Olvídalo. Eso no es lo que va a pasar. Y como señalaron ayer Larry Johnson y Larry Wilkerson, hay todo tipo de razones por las que los hechos militares sobre el terreno y los alcances simplemente no cuadran. Quiero decir, ¿la Fuerza Aérea ya no sabe sumar ni restar? Saben cuál es el alcance de un F-35. Saben que no puede. Me recuerda a Irak, la misma clase de insensatez. Vamos a encontrar armas de destrucción masiva. Secretario Rumsfeld, ¿cuándo va a hacer eso? Vamos, denos un respiro. Irak tiene tamaño de Texas. Iraq is the size of Texas, so it's going to take a while, right? Va a llevar un tiempo, ¿verdad? Bueno, ¿sabéis qué, amigos? Irán tiene el tamaño de Europa. Bien, todas estas cosas están muy dispersas. Irán tiene un elemento disuasorio, ¿de acuerdo? Quizá eso es lo que realmente intento decir. Tiene un elemento disuasorio, y no hay nada que nuestro ejército pueda hacer sin infligir pérdidas terribles, sufriendo pérdidas terribles ellos mismos, y sin imponerse a Irán. Y como efecto secundario, sufrir la destrucción de Israel, si no total, sí en gran parte. Y así, irónicamente, y quizá alguien se lo dijo a Trump, parece que Palestina va a tener su estado desde el río hasta el mar, porque Israel será aniquilado, por usar de nuevo ese término. Obliterated, to use that term again.